Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? Casi me olvido de ustedes. Acostumbrada ya a las vacaciones. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo les va? Démosles un ratito a sus compañeros. Es que recién acabamos otra clase, por eso es que... Ah, mejor entonces. O sea, el despiste mío les vino bien. A ver, ahorita están 10. Hasta aprenderme sus nombres. Algunos me sé, otros no me sé. Igual le vamos a usar al bendito banner, ¿ya? Bien. Ya. Steven Carrión o Ronald, ¿cómo era? ¿Ronald Carrión está o no está? No, no ¿Cómo está. está, profe? Ya, ¿le dicen Ronald o le dicen Steven? Steven, profe. Steven, ya. Darien, no tenías audio, pero estás. No, profe, parece que aún no está. Ya. David Encalada, Él es el que no tiene audio, profe. Ahí ya, ya puso en el chat. sí está, ya. Rogelio sí está. Juan Fabricio Sí. Guamán. Juan Francisco Herrera. Nayeli Gijón. Presente. Joana López. Presente. Esther Marcayata. Presente. Sofía Montalvo. Presente. Camila Montes de Oca. María José Naranjo. Presente. Isaac Yacata. Presente. Michelle Reza. Presente, profe. Andrea Rueda. Ya se está conectando, profe. Ya. Richard Suárez. Jocelyn Tabango. Aquí, profe, presente. Ya. Bueno, ahí los que llegaron atrasados me ponen sus nombres ahí en el chat del Zoom para yo tomarles en cuenta. Ya. Entonces les quería ahorita compartir dos cositas. La primera es que ya en la presentación que les hice el día de ayer, ya actualicé el calendario de las presentaciones y están incluidas aquí las fechas de las pruebas. Entonces, como esto ya se va como PDF al aula virtual, siempre pueden guiarse por aquí, por este calendario, ¿ya? La universidad ha hecho una cosa medio rara y es que entre el tercer parcial y el examen final hay un montón de tiempo. Entonces, eso quiere decir que todo lo que son presentaciones tiene que estar terminado antes del tercer parcial, que es justo el 25 de mayo. El examen final es casi un mes después, ¿ya? Entonces, en función de eso, yo he organizado las charlas y las presentaciones. Como les dije, no vamos a empezar de una la próxima semana con presentaciones para que ustedes tengan tiempito para revisar, pero el 8 de marzo ya arrancaríamos con las presentaciones. Las presentaciones las vamos a hacer el día lunes por lo general, ¿ya? Y yo he dejado los exámenes, las pruebas para los días en los que tienen dos periodos de corrido para que se les haga un poquito más fácil si es que los cuestionarios están un poco largos, ¿ya? Entonces, ahora sí,
el día de hoy vamos a arrancar con lo que es la introducción. Pris, Ah. disculpa que te interrumpa. Dime, pero, dime. Entonces el semestre se acaba el 20 de junio, ¿verdad? 2021, por ahí. Sí, porque de lo que yo entiendo, esta materia, fisiología vegetal, pertenece a la carrera antigua. En el rediseño, en la malla del rediseño, que creo que no es la de ustedes, no está. Entonces, decía pues que la semana final de exámenes en las carreras que son antiguas es la del 16 de junio. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, muchas gracias. Eso tenía la duda. Ajá, es un lío. Entonces, todavía hay que estar así medio pendientes de qué malla son ustedes. Entonces, yo entiendo que ustedes son de la malla antigua, ¿no es cierto? Re antigua. Sí, o sea, bueno, antigua soy yo. Ustedes pertenecen solamente a el pensum anterior, pero ya. Así es como les denominan en la universidad a ustedes. Ya, entonces yo les había explicado un poquito que este tema de introducción a la materia es un poco para refrescarles algunos conceptos que tienen que ver con las plantas y para hablarles un poquito de cuál es el interés que podemos tener nosotros al estudiar la fisiología de las plantas. Y en mi caso en particular, el estudio de la ecofisiología, de cómo se manejan los procesos internos de las plantas cuando éstas están ya interactuando con el medio, ¿no es cierto? Cuando están existiendo en un ecosistema. Déjenme quito los controles flotantes porque siempre me quitan espacio y mi compu es chiquitita. Ya, entonces para hacerles así un recorderis súper básico, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que los seres vivos estaban clasificados en dominios y esto es básicamente porque nos interesa agruparles en grupos, ¿no es cierto?, que se consideren monofiléticos. Esto quiere decir que sean grupos que compartan, ¿no es cierto?, un ancestro común más reciente y que en este grupo estén incluidos todos los descendientes de este ancestro común, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, las plantas pertenecen al dominio de los eucariotes, de las células que tienen un núcleo verdadero, ¿no es cierto?, una membrana nuclear que está rodeando el material genético, pero que también tienen, ¿no es cierto?, dentro de la membrana celular todas las estructuras organizadas por conjuntos de membranas que cumplen funciones específicas. Y en el caso de las plantas hay justamente, ¿no es cierto?, unos organelos en particular que están formados por membranas, que son los cloroplastos, los que les van a dar a las plantas su característica particular, que es la de ser autótrofos mediante el proceso de fotosíntesis. Ya. Entonces, en ese sentido, ¿qué es una planta? ¿Dónde le vamos a ubicar? Justamente las plantas están separadas, ¿no es cierto?, del resto de eucariotes, que serían los animales, los hongos, ¿no es cierto?, porque tienen estos organelos, los cloroplastos, que les permiten ser autótrofos, realizar fotosíntesis, pero además, por ejemplo, a pesar de que con los hongos comparten algunas características y con los animales comparten otras características, es esta característica de ser autótrofos lo que les mantiene, ¿no es cierto?, dentro de su reino en particular. Entonces, las plantas, ya para definirles, ¿no es cierto?, como qué clase de ser vivo son organismos eucariotes. Todas ellas son multicelulares, incluso las plantas más pequeñitas, ¿no es cierto?, están formadas por más de un solo tipo de células. Y su característica principal es que son estacionarias, son sésiles. Esto implica que tienen que desarrollar toda una gama de estrategias para poder acceder, crecer en realidad, ¿no es cierto?, hacia los recursos que les son esenciales para mantenerse vivos, como el agua, como la luz, como los nutrientes. Entonces, en ese sentido, al no poderse mover, entonces, por ejemplo, desarrollan raíces para poder obtener agua y nutrientes del suelo, ¿no es cierto? Tienen las hojas, que es como la manera de expandirse y capturar la mayor cantidad de luz posible para realizar el proceso de fotosíntesis. Otra cosa particular de las plantas es que sus células individuales están rodeadas de una estructura característica que es la pared celular, y en el caso de las plantas, porque sí hay otros organismos que tienen pared celular, como algunas bacterias,
la pared celular de las plantas está formada por la celulosa. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuál es la importancia de esto, ¿ya? Entonces, las células vegetales tienen una pared celular propia formada por celulosa y la pared celular más algunas estructuras anatómicas que tienen las plantas una vez que las células se van combinando, van dándole a la planta una estructura reforzada que justamente le ayuda a sostener todo ese peso, toda esa materia que se genera, ¿no es cierto?, en contra de la gravedad, y por eso es que podemos llegar a tener árboles como algunos de los géneros tropicales, como los dipterocarpos, por ejemplo, que pueden alcanzar más de los 40 metros de altitud, ¿ya? Y básicamente la planta, ¿no es cierto?, tiene que sostener todo ese peso. Imagínense la cantidad de materia orgánica que tiene un árbol que tiene más de 40 metros, sostenido solamente, ¿no es cierto?, por compuestos relativamente sencillos, ¿no es cierto?, como son las fibras vegetales. Otra cosa que caracteriza a la gran mayoría de las plantas es que son autótrofas. Les he puesto aquí medio resaltado el autótrofo porque tenemos algunas plantas que son parásitas, ¿ya? El hecho de que sean parásitas no impide que no hagan fotosíntesis. Generalmente las plantas parasitan, por ejemplo, cuando no pueden, por decirlo así, producir algunas de las estructuras que les son necesarias para mantenerse vivas. Entonces, por ejemplo, ¿han visto ustedes la cúscuta? ¿Alguno de ustedes sabe qué es la cúscuta? Sí, profe. Es una convulbácea, me parece. Sí, yo tampoco me acuerdo de la familia, ahorita ya me tomaste en la lección, pero es una plantita que se ve súper, súper, súper frecuente cuando ustedes cogen el camino a Chiriboja, hacia Guajalito. ¿Sí les han llevado a Guajalito alguna vez? ¿El Alvarito les ha llevado para allá? Sí, profe. Ya, en el camino a Guajalito hay unos arbustos en la parte de bosque montano de ceja andina, que saben estar como enrollados o medio como enredados, ¿no es cierto?, con unos hilitos de color medio café, amarillento. Esos hilitos son justamente la cúscuta. La cúscuta es una parásita que no puede producir raíces, entonces lo que hace es producir unas estructuras análogas que se llaman austorios, que lo que hacen es clavarse en los tallos de otras plantas. Entonces, la cúscuta lo que hace es parasitarle a las otras plantas para poder obtener agua y nutrientes del suelo, pero sus hojas, sus estructuras, ¿no es cierto?, sí realizan una proporción considerable de fotosíntesis. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las, ¿cómo se llaman estas? Siempre me olvido del páramo. Las pingüícolas, que son estas carnívoras que hay en algunos lugares de páramo. Las pingüícolas, por ejemplo, en este caso lo que son es carnívoras, sí hacen fotosíntesis, pero necesitan del proceso de carnivoría para justamente obtener algunos nutrientes que no pueden obtener del suelo. Entonces, cuando les menciono que son autótrofas es porque de una u otra manera hay alguna de las estructuras de la planta que sí puede realizar fotosíntesis, aunque necesiten de valerse de mecanismos de parasitismo o de carnivoría para cumplir con otras necesidades nutricionales, ¿ya? Y para terminar de definir a la planta, todas ellas han tenido que desarrollar algún tipo de mecanismo, desde las plantas más sencillas como los musgos hasta las plantas más complejas como las angiospermas, ¿no es cierto? Tienen mecanismos para evitar la desecación justamente por el proceso de evapotranspiración que está acoplado al proceso de fotosíntesis, ¿ya? Entonces, para poder hacer fotosíntesis, las plantas necesitan tener un intercambio de gases y de agua con el ambiente, pero este proceso de intercambio de agua y de gases hace que la planta de cierta manera se exponga frente al ambiente y tenga problemas para controlar su balance hídrico. Entonces, necesitan de alguna manera encontrar mecanismos que permitan que no se pierda tanta agua. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes esta plantita de aquí,
tiene unas hojas bien coriáceas y bien gruesas, con una cutícula bien, bien gruesa, con una capa de cera, por ejemplo. Esa es una de las adaptaciones que a veces tienen, ¿no es cierto?, algunas especies para justamente evitar esta desecación. ¿Ya? Y entonces, en ese sentido, las plantas, a pesar de que comparten todas estas características que les ponen, ¿no es cierto?, dentro de un reino y aseguran que sean, como quien dice, un grupo monofilético bien distinguido del resto de organismos, son súper diversas, ¿no? Entonces ustedes deben acordarse, ¿no es cierto?, que hay, por ejemplo, dentro de lo que ya consideramos plantas terrestres, tenemos las musgos y las hepáticas, ¿no es cierto?, que serían como el grupo más grande de plantas que no tienen tejido vascular. A partir de aquí, ¿no es cierto?, ya tenemos una serie de grupos que comparten la presencia de un tejido vascular mediante el cual van a manejar justamente los procesos de transporte de agua y de nutrientes a las distintas partes de las plantas. Y entonces estas plantas vasculares, algunas de ellas van a carecer de semillas, se siguen reproduciendo por esporas, si ustedes se acuerdan. Entonces aquí, por ejemplo, están incluidos los helechos y sus plantas afines, las licofitas, los licopodios, licopodiela. Cuando han ido al páramo, por ejemplo, han visto las que antes se llamaban upercias, las rojitas, ¿no es cierto?, que crecen en el páramo así erectitas, ahora ya no se llaman upercias, se llaman serpocaulo, no, ya me olvidé, están en otro género, pero bueno, no importa. Son plantas afines a los helechos, entonces ellas todavía no se reproducen mediante estructuras asociadas, ¿no es cierto?, a lo que consideraremos flores, pero tienen esporas agrupadas, ¿no es cierto?, puede ser en soros o puede ser en simplemente estructuras que están en la axila de las hojitas, como en el caso de las licofitas. Y después tenemos entonces ya un conjunto grande de plantas que tienen la capacidad de producir semillas para reproducirse. La semilla es una estructura generada por evolución, ¿no es cierto?, para justamente asegurar que la planta pueda garantizar la supervivencia de su progenie, ¿ya? Y entonces dentro del grupo de plantas con semillas vamos a poder distinguir aquellas que no tienen flores, que tradicionalmente se les agrupa dentro de las gimnospermas, pero ahora esto es cada vez un poquito más complejo a medida que seguimos secuenciando el genoma de las plantas. Y luego tenemos el grupo bastante grande de plantas con flores, ¿no es cierto?, que es de los más diversos, y aquí ustedes encuentran cosas tan pequeñitas como, por ejemplo, las cuatrecasacielas en el páramo, que son unas plantitas que no llegan ni siquiera al centímetro de altitud, hasta palmeras o dipterocarpos, ¿no es cierto?, que alcanzan más de 30, 40 metros de altitud. Entonces, esta gran diversidad que ustedes pueden encontrar en las plantas es básicamente un producto de todas las presiones evolutivas a las que fueron sometidas las plantas en el momento en que se vieron obligadas a conquistar el hábitat terrestre y la gran diversidad de hábitats terrestres que existen. Entonces, la morfología de las plantas responde al ambiente en donde se desenvuelven, pero a pesar de esta gran diversidad de tamaños, a pesar de esta gran diversidad de formas, todas las plantas comparten en sus células, ¿no es cierto? Ahí ya regresamos otra vez a un nivel mucho, mucho más chiquito. A nivel celular, todas las plantas comparten procesos químicos, procesos metabólicos que son similares y que están basados en un mismo plan arquitectónico. Ya la parte, ¿no es cierto?, de intercambio con el ambiente va a depender del desarrollo de distintas estructuras, de niveles de crecimiento y por ende desarrollo de diferentes tamaños, pero a nivel celular los procesos que mantienen funcionando a las células vegetales son los mismos, ¿ya? Yo les he puesto aquí solamente unos ejemplos de lo más extremo que ustedes van a poder encontrar en algunas plantas. Entonces está, por ejemplo, esta Rafflesia. Estas son unas plantitas que están en los bosques tropicales de Asia.
Estas son capaces de producir las flores más grandes del mundo. Son flores que alcanzan más de 1 metro de diámetro, pero esas flores funcionan básicamente de la misma manera que funciona, por ejemplo, la flor de un zapatito en el páramo o, por ejemplo, de una, qué sé yo, de una miconia en un bosque andino. Algunas de las plantas que conocemos, por ejemplo, son de los seres más viejos que existen sobre la superficie de la Tierra. Este de aquí no me acuerdo, es alguna especie de conífera que está en África, me parece, no me acuerdo, pero es un organismo que tiene vivo más de 5.000 años y todavía, ¿no es cierto?, está vivo, sigue produciendo hojitas, sigue haciendo fotosíntesis, tiene que adaptarse, ¿no es cierto?, a las distintas estaciones del año, pero es un organismo viejísimo. Y aquí también les he puesto yo el ejemplo de una secoya, que también es una planta así de zonas temperadas, pero es un árbol que puede alcanzar, por ejemplo, más de 100 metros de altitud. Todas estas diversas formas, ¿no es cierto?, de todas maneras a nivel celular comparten los mismos procesos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que quieran hacer? No, yo sigo ya. El rato que necesiten preguntar, Profe, me paran nomás porque yo sigo hablando sin parar cuando se trata de plantas. profe, la Dime, flor más grande, ¿qué especie era? Disculpe. es una raflesia. Luis es Esta El igual género. es longeva. ¿Cómo? Esta igual es longeva. No, en general, las flores grandes como, por ejemplo, esta de aquí es la más grande en diámetro, las raflesias. También ustedes deben haber oído de los amorfophallus. ¿Han visto esas? Esas, en cambio, son unas flores grandes, pero lo que son es altísimas. Son unas aráceas que, bueno, ahorita en la naturaleza casi no se les encuentra, les tienen en los jardines botánicos y siempre que florecen es así como un evento súper especial. Los amorfophallus también son unas flores grandes, pero en ese caso el amorfophallus es una inflorescencia completa, es como un cartucho, pero un cartucho gigante de más de 1,5 metros, es más alto que yo, ¿ya? Lo interesante ahí es que estas flores o estas inflorescencias como la raflesia o como el amorfophallus son un despliegue energético súper grande de una planta, pero es efímero. O sea, dura solamente el momento de florecimiento y una vez que la flor ha cumplido su función, que es justamente la de atraer a los polinizadores para que se dé el proceso de fecundación y generación de frutos y semillas, la flor se muere. Y en muchos casos, cuando hay estos extremos de estas flores grandes, las plantas tampoco sobreviven. En ese caso, el evento de floración es como el clímax de la vida de esa planta. Florece, produce semillas y se muere. En ese caso hablamos de plantas monocárpicas porque solamente producen semilla una vez. Las demás plantas por lo general tienen eventos de floración menos marcados, flores más pequeñas, inflorescencias menos grandes, menos estrafalarias, si se puede decir, pero pueden producirlas varias veces a lo largo de su tiempo de vida, porque la inversión de recursos en este caso es diferente. O sea, producen, como quien dice, estructuras reproductivas más modestas, pero varias veces. En el caso de la raflesia o en el amorfophallus es una inversión gigante de energía para garantizar que con ese único y espectacular evento de floración se produzcan semillas. ¿Ya? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces yo les había hablado, y justo les he puesto aquí la foto de una pingüícola, esta es una carnívora, que la característica general de todas las plantas es el autotrofismo, es lo que les define en esencia. Las plantas son los organismos que tienen la capacidad de elaborar todas las moléculas orgánicas que necesitan para su metabolismo, basándose únicamente en la captura de luz mediante pigmentos fotosintéticos que tienen, ¿no es cierto?, en estas estructuras particulares que son los cloroplastos, y entonces aquí se va a dar el proceso de fotosíntesis que básicamente desde el punto de vista químico lo que es la conversión de energía lumínica
que es energía mecánica, ¿no es cierto? Son fotones, a energía química. Se va a transformar, ¿no es cierto?, esta energía en enlaces, y en este caso estos enlaces, ¿no es cierto?, entre distintos compuestos lo que van a hacer es formar una molécula que se conoce como glucosa, para que la glucosa funcione como una reserva de energía que le sirve a la planta ya para realizar otros procesos. Entonces, luego, por ejemplo, como les he puesto yo aquí en este ciclo, la glucosa entra al proceso de respiración celular, en donde gracias al oxígeno, ¿no es cierto?, la planta se encarga de, ya en otros organelos, que son las mitocondrias, hacer el proceso de respiración celular y obtener ATP para otros procesos metabólicos, ¿ya? Este proceso de fotosíntesis, o en general más bien el autotrofismo a lo largo de la vida evolutiva, ¿no es cierto?, en la escala evolutiva de todos los seres vivos, es un proceso que apareció de manera temprana a lo largo de la evolución de la vida. Apareció hace más o menos 3.000 millones de años, y en un inicio fue un proceso súper sencillo, muy diferente del proceso que tenemos ahora, pero justamente cada uno de los pasos, ¿no es cierto?, fue desarrollándose, fue perfeccionándose conforme iba avanzando la evolución de los seres vivos. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que un ser autótrofo que vive en el agua de pronto se vio forzado a colonizar, ¿no es cierto?, ya un ambiente terrestre, entonces hubo que ir modificando los pasos iniciales de la cadena autótrofa para justamente acomodarse, ¿no es cierto?, ya no a una vida acuática, sino a una vida terrestre, y hacer el intercambio de gases ya no en el agua, pero en el aire, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay varios pasos a lo largo del desarrollo del autotrofismo que han llevado a que las plantas tengan actualmente la estructura que tienen para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Todas las plantas son autótrofas, con excepción de las plantas, como ya les mencioné hace un ratito, parásitas, o en ese caso algunas carnívoras. Pero en el caso de las carnívoras es diferente, porque si ustedes ven, las carnívoras aquí sí tienen unas hojitas, y las hojitas sí tienen tejido fotosintético. Las hojitas de la pingüícola cumplen la función de atrapar insectos, pero en este caso los insectos lo que hacen es proveerle a la planta ya no de glucosa, porque la glucosa sí la puede obtener de el proceso fotosintético que se hace en medida baja, pero se hace en las hojas. Lo que obtienen es básicamente otros nutrientes que no pueden obtener del suelo en donde están ubicadas, ¿ya? Pasa lo mismo con otras plantas parásitas, como les mencionaba hace un ratito, la cúscuta o las hemiparásitas. Todos ustedes conocen, ¿no es cierto?, las calceolarias, los zapatitos del páramo, estas amarillitas. O incluso en los jardines de la universidad hay los famosos perritos. Yo no sé si, como ya no hemos ido tiempos al campus, capaz que no se acuerdan, pero hay los famosos perritos, que son esas plantas que tienen las flores moradas, que saben estar sembrados ahí en los jardines. No sé si les han visto. Mm. Sí, profe. Ya, esos de ahí son hemiparásitos, ¿ya? Y en realidad son unos arbustos hemiparásitos. ¿Qué quiere decir esto? Que es toda una rama que antes estaba dentro de Scrofulariaceae, pero ahora tiene su propia familia. Y estos lo que hacen es parasitar a otras plantas porque no tienen raíces, entonces necesitan de un poco la raíz y los tallos de otras plantas para poder llegar al suelo y extraer agua y nutrientes, pero sí tienen hojas, y en las hojas utilizan el agua que obtienen, ¿no es cierto?, mediante el parasitismo de la otra especie para realizar el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Entonces, eso es algo que sí necesito que tengan así súper, súper claro. Si hay otras parásitas, como una que hay un género que está descrito solo para el yasuní, de unas plantitas parásitas que solamente lo que tienen es la flor. Nunca se le ve a la planta se le ve solamente cuando florece, porque en realidad ahí sí la flor parasita completamente a cualquier otra planta que esté en el suelo y utiliza
todos los recursos de la otra planta para producir la flor, obtener semillas, esparcir sus semillas y morirse. Esa sí es una planta en donde realmente no hay fotosíntesis, se parasita completamente al hospedero hasta cumplir el ciclo reproductivo y de ahí sí que la planta pueda reproducirse. Denme un ratito. ¿Qué estoy haciendo aquí, Amaya? Ya, adiós. Un beso. Ya, un beso. Hola. Salude y chao. Quiero ver. No los porque puedes es ver porque bien. estoy presentando la clase, verás ya. Hacemos así. Quiero hacer la clase. No puedes Quiero- hacer la clase. Ahí salúdales, diles hola. Hola. ¿Ya? Ya me Hola. voy. Hola. Hola. Quiero estar un rato en tu clase. Pero callada. Tienes que hacer silencio, Sí. ¿ya? Por favor, Amalia. Ok. Ok. Ya, perdón. Espérenme un ratito, me cierro con seguro la puerta. Nos va a pasar esto todo el semestre porque tuve que sacarle del colegio y ponerle en homeschooling y tiene clases solamente en las tardes, entonces las mañanas es absolutamente libre, así que ya nos fregamos. Tranquila, profe. Ya ni modo. Todo bien. Es que si eso de la educación virtual es duro para ustedes, imagínense cómo es para uno de 6 años que no puede quedarse quieto y no quiere estar sentado frente a una pantalla. Es horrible. Profe, Dime. una pregunta. Entonces, a ver, entonces las parásitas y carnívoras sí tienen tejido fotosintético, pero Algo- es para tener otros nutrientes. En algunos casos sí. Entonces, justo la pingüícola que te estoy enseñando aquí, esta Ajá. sí hace fotosíntesis. Las hojitas sí son fotosintéticas, ¿ya? Pero necesita atrapar animales, ¿no es cierto? Para de ahí obtener otros nutrientes. Hay también unas plantas parásitas acuáticas que se llaman utricularias. Yo no sé si han visto. Esas, en cambio, tienen en la parte acuática, o sea, en la parte que está sumergida en el agua, unas vesículas, como unas vejigas, donde también atrapan, ¿no es cierto? Atrapan organismos acuáticos para también extraer nutrientes, ¿ya? Entonces, los eventos de carnivoría en las plantas se dan para obtener nutrientes. Cuando hablamos de plantas parásitas, en cambio, esas son plantas a las que les falta alguna de las estructuras que son comunes a las otras plantas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los zapatitos, lo que no tienen son raíces, ¿ya? Entonces, tienen estos austorios que se introducen, como cuando ustedes les ponen una vía, cuando les ponen un suero, se introducen en las venas de la planta a la que le están parasitando y le chupan el agua y le chupan los nutrientes. Pero, por ejemplo, los zapatitos sí tienen hojas y en las hojas hacen fotosíntesis, pero para obtener el agua para ese proceso de fotosíntesis utilizan el agua que obtienen, ¿no es cierto?, del hospedero, ¿ya? Ahora les mencionaba ya el extremo, esta plantita del yasuní, esta que es parásita, me olvido el nombre, creo que es yasunia, pero no estoy segura. Esa, en cambio, es completamente parásita. Esa no tiene tallos, no tiene raíces, no tiene hojas. Lo único que produce es flores. Entonces le parasita completamente al hospedero. Una vez que establecido su relación con el hospedero, produce la flor, se da el evento de polinización, se producen las semillas se esparcen y la planta desaparece. ¿Ya? Entonces, una pregunta en el chat. Dice, y por lo general las calceolarias, ¿a qué plantas parasitan? eso es bien raro y hasta ahora no sabemos. Verás, le deben conocer Gabriel Sáenz, él fue mi tesista, ¿ya? Y él estaba estudiando fenología de plantas de páramo. Entonces, con él fue que nos dimos cuenta que algunas de estas calceolarias en el páramo, o las barxias, que también son otro género que pertenece a la misma familia,
lo que hacen es parasitar otros arbustos. Entonces, las bácteas, por lo general, nosotros les hemos visto asociadas a las bácaris, que son unas asteráceas, o a los plántagos. Entonces, en ese caso, están como pegadas a la parte arbustiva de estas otras plantas. Pero decir que sabemos a ciencia cierta que siempre es así, eso todavía no sabemos. Eso sería, por ejemplo, un chévere tema de estudio si algún rato volvemos al campo, pero mientras no haya vacunas le veo súper súper complicado. Entonces, esta relación no creo que en todos los casos es como fija. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes, por ejemplo, conocen las heliconias, ¿no es cierto? Y las heliconias para poderse polinizar están asociadas siempre, ¿no es cierto?, a una cierta especie de colibrí, porque tiene que coincidir, ¿no es cierto?, el pico de la heliconia, el pico del colibrí con la forma de la heliconia. Pasa lo mismo en algunas ericáceas, ¿no es cierto?, en algunas ericáceas de los bosques montanos, en donde es justo una relación tan estrecha, ¿no es cierto?, que permite que justamente haya, ¿no es cierto?, como un encaje perfecto entre la planta y el animal que poliniza, por ejemplo. En el caso de los eventos de parasitismo, no estoy segura que la relación sea tan estrecha. Ahí de pronto las plantas son un poquito más oportunísticas y simplemente lo que necesitan es un huésped y que el huésped cumpla ciertas características como tener tejido vascular, pero nada más. Eso tendría que averiguarte a ver si es siempre así. ¿Ya? Si me haces acuerdo, te averiguo. Entonces yo les mencionaba hace un ratito que muchas de estas características que definen y que aseguran la gran diversidad que las plantas tienen ahora están dadas justamente por este evento de colonización de la Tierra, que es algo que pasó hace más o menos unos 440 millones de años. Y para poder hacer este paso de una vida acuática a una vida terrestre, las plantas tuvieron que desarrollar una serie de adaptaciones que son claves para justamente poder garantizar su supervivencia en este medio mucho más agreste que es el medio terrestre. La primera de las características que las plantas desarrollaron fue justamente la cutícula. Y esta es una estructura que les va a proteger de la desecación. Entonces, la cutícula es simplemente una capa adicional de un material, por lo general de cera, que está por sobre la capa de células que conforman la epidermis en las hojas, ¿ya? Entonces, en este caso, la cutícula cumple justamente el rol de evitar que a través de la membrana celular que está en contacto con el aire se pierda, ¿no es cierto?, el agua por desecación. Otra adaptación clave que las plantas desarrollaron para la transición hacia la tierra es justamente la esporopolenina. Yo les he puesto aquí una fotito y en esta fotito se puede ver una gran diversidad de tipos de polen. Uno puede incluso identificar las plantas a veces hasta el nivel de especie por la forma y la estructura de los granos de polen, y esta forma y estructura está dada justamente porque están recubiertos los granos de polen de este material súper resistente que es la esporopolenina. Este es de hecho uno de los materiales más resistentes que hay y es por eso que, por ejemplo, cuando se hacen los estudios paleoecológicos, ¿no es cierto? En la paleoecología lo que uno hace es utilizar unos barrenos, ¿no es cierto? Y sacar unas secciones de tierra hacia abajo, ¿no es cierto? Que van marcando o nos van indicando las distintas etapas, las distintas épocas, ¿no es cierto? Que por las cuales un determinado ambiente ha pasado y se puede de ahí, por ejemplo, extraer granos de polen, esporas, identificar qué plantas vivían en esas épocas y mediante esas identificaciones, ¿no es cierto?, determinar o caracterizar a los distintos ambientes a lo largo de una escala de tiempo.
Todo eso es posible porque los granos de polen y las esporas están cubiertos por este material, por la esporopolenina, que es súper, súper, súper resistente, ¿ya? Otra característica importante que tienen las plantas es que como ya en la superficie epidérmica, ¿no es cierto?, se cubrieron por la cutícula para protegerse con la desecación, esto vino acoplado al desarrollo de estructuras que permitan, ¿no es cierto?, a pesar de la existencia de esta cutícula, de realizar un intercambio de gases y de agua óptimo con el medio ambiente. Entonces, aquí las plantas pasaron de hacer estos intercambios por simples poros a realizar el intercambio por lo que ya conocemos como estomas verdaderos. ¿Alguien se acuerda más o menos así como era la estructura de un estoma? Eso creo que es ya pedirles que se acuerden de Botánica 1 y eso es hace siglos atrás, ¿no es cierto? Pero los estomas, ¿no es cierto?, son conjuntos de células. Ustedes van a tener, ya vamos a ver esto más en detalle de nuevo, ¿no es cierto?, las células guardianas, que son las células que se hinchan o pierden agua para que el estoma se abra o se cierre, y debajo, ¿no es cierto?, hay la cámara estomática, a veces hay unas células acompañantes. Los estomas pueden ser más o menos complejos dependiendo del ambiente en donde se desarrollen las plantas, ¿ya? Además de los estomas, que son las estructuras que van a permitir este intercambio de gases, las plantas también desarrollaron la presencia de flavonoides en sus tejidos. Los flavonoides son un tipo específico de pigmentos que en este caso cumplen una función diferente a la de la clorofila. La clorofila es el pigmento que permite captar la energía lumínica y que ésta se transforme en energía química. Los flavonoides, por lo general en las plantas, lo que cumplen es una función de fotoprotección. ¿A qué me refiero con esto? A que una vez que las plantas pasaron de un medio acuático a un medio terrestre, en el medio terrestre perdieron un poco la protección que les daba el agua frente a ciertos tipos de rayos solares, ¿ya? Hay algunas frecuencias, algunas ondas de luz que pueden llegar a dañar los tejidos, y entonces en ese caso los flavonoides entran a actuar como pigmentos fotoprotectores en este caso. Entonces, por ejemplo, por eso es que en el páramo es súper común que ustedes encuentren plantitas en donde las hojas de pronto dejan de tener un color verde y tienen un color un poquito más rojizo. No sé si se han fijado. Ya, en la altura esto es súper común porque en la altura hay una mayor incidencia, y aquí en el Ecuador en particular, ¿no es cierto?, hay una incidencia directa, casi perpendicular de los rayos solares, y entonces algunas ondas de luz producen mucho más daño en los tejidos, y este daño puede traducirse en mutaciones, en un montón de cosas. Entonces estos pigmentos lo que hacen es captar esas ondas de luz y evitar el daño, ¿ya? Otra de las adaptaciones, dime, Darín. Sí, Pris. Por ejemplo, con respecto a los flavonoides, parece que sí se ha visto, o no estoy seguro, la verdad, si es que estos son también aplicables como protectores solares para la piel de las personas, porque en Coleus creo que también habían visto que tenía esta especie como de pigmentación más oscura y que el extracto de eso podía ser aplicable para protector solar. Yo me imaginaría que sí, o sea, muchas de las, ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante justo en esta clase, pero muchos de los químicos, muchos de los compuestos que nosotros extraemos de las plantas son justamente para cumplir estos distintos usos, estas distintas utilidades. Entonces, yo de hecho utilizo una crema solar que tiene dentro de sus componentes un derivado de algo que viene de los helechos. Ahorita me olvido exactamente el compuesto que es, pero es justamente ese compuesto el que actúa como fotoprotector para la piel. Entonces sí,
me imagino que o sea, en realidad sabemos muy poco de las plantas, o sea, es un campo de estudio súper grande el tratar de identificar todos estos compuestos secundarios que tienen y los potenciales usos que pueden llegar a tener para el ser humano. O sea, eso es una mina de oro sin explotar, básicamente. Ya. Otra adaptación que tienen las plantas para justamente poder habitar en el ambiente terrestre es lo que vamos a ver más adelante. Se conoce como el sistema glicolato oxidasa y es lo que permite durante el proceso de fotosíntesis fijar de manera mucho más sencilla el CO2 y que éste pueda convertirse en glucosa, ¿ya? En un inicio, las primeras plantas para poder adquirir los nutrientes necesarios para los procesos metabólicos desarrollaron una simbiosis con algunos hongos. Y esto es algo que se ha mantenido en algunos grupos. Yo me imagino que ustedes deben recordar, tal vez así, pero con las justas, que Alvarito cuando vieron las fabáceas, ¿no es cierto?, en Botánica 3, les mencionó que una gran cantidad de fabáceas tienen justamente una relación simbiótica con unos hongos y tienen micorrizas para justamente poder asimilar de mejor manera el nitrógeno que está presente en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, siempre las plantas han tratado de asociarse, ¿no es cierto?, con otros organismos o desarrollado adaptaciones como la carnivoría para justamente poder asimilar nutrientes que les son difíciles de conseguir en ciertos ambientes, ¿ya? Una adaptación esencial que tuvieron que sufrir las plantas para poder habitar la tierra es justamente cambiar cuál es la generación dominante en su ciclo de vida. Aquí vamos a volver a algo súper básico, ¿no es cierto? Nosotros, los seres humanos y las plantas, ¿no es cierto?, por lo general somos diploides. Les digo por lo general porque las plantas son un caso bien especial, pero en esencia, ¿no es cierto?, nosotros somos diploides y los gametos que producimos, ¿no es cierto?, son la generación haploide, ¿ya? En algunas plantas la generación haploide se manifiesta como esporas, en otras plantas, ¿no es cierto?, vamos a tener el polen, los óvulos, ¿no es cierto?, dentro de los cuales se van a desarrollar los gametofitos, que son la generación haploide, y luego, ¿no es cierto?, se da el proceso de fertilización mediante el cual volvemos, ¿no es cierto?, a obtener un individuo diploide, el cigoto, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es un ciclo de vida este es el ciclo de vida que tenemos nosotros, los humanos, pero este es el ciclo de vida que tienen las plantas superiores. Y entonces, en las plantas superiores, ¿no es cierto?, en las angiospermas, gimnospermas, en los helechos, lo que nosotros vemos, lo que se manifiesta, lo que vemos creciendo es la generación diploide, el esporofito, ¿ya? Pero si ustedes se acuerdan cómo son los musgos, ¿se acuerdan de los musgos, no es cierto? Si les han llevado un páramo, han visto esfagnum, ahora ya casi no se usa musgo en los nacimientos en Navidad, pero en los musgos, en cambio, Sí. lo que ustedes ven es la generación gametofítica. La dominante. Ajá. Esa es la que es dominante, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, los tapetes de esfagnum que ustedes ven en el páramo son en realidad tapetes de individuos que son haploides, y esos individuos haploides producen, ¿no es cierto?, unas cápsulas, y dentro de estas cápsulas se van a desarrollar las esporas, y las esporas en este caso son la fase esporofítica, que es súper cortita y que en realidad no es dominante y depende de la generación gametofítica, ¿ya? En nuestro caso, en cambio, poniendo como ejemplo a los seres humanos, ¿no es cierto? Los óvulos, los espermatozoides básicamente no pueden vivir independientemente, ¿no es cierto?, de la generación diploide. Necesitan de nosotros para desarrollarse, para obtener energía y para luego, ¿no es cierto?, poder encontrarse, ¿no es cierto?, óvulos y espermatozoides y que ocurra la fertilización. En los musgos,
esto ocurre casi de manera inversa, ¿no es cierto? Tenemos un gametofito que es el que obtiene la energía, el que genera, ¿no es cierto?, mediante fotosíntesis todos los recursos para que se pueda producir dentro de la cápsula el esporofito, y el esporofito depende completamente del gametofito, ¿ya? Y la última adaptación para la transición a la tierra es lo que es propio ya de las plantas superiores, que es justamente el tejido vascular, ¿no es cierto? La presencia de vasos, de venas, para que por aquí se transporten el agua y los nutrientes desde las raíces hacia las hojas, que es en donde se necesitan, ¿no es cierto?, cuando hay fotosíntesis, ¿ya? Entonces, eso es un poco una introducción chiquita a qué es una planta. Ahorita nos vamos a enfocar en qué es la fisiología vegetal. Tomémonos 5 minutos de descanso, porque ahorita también yo ya como estoy fuera de práctica me quedé sin voz. Nos vemos en 5 minutos, chicos, ¿ya? Ya, profe. Listo, profe. Gracias, Pri. Ya, nos vemos a las 11. Eso.
Tres. ¿Qué horas son? Son las 11. Pues se puede la ¿Y acabaron de lavar las botonas? Sí. ¿Y le ayudaste al abuelo? Segura. Si yo le pregunto, me va a decir que sí. No Yo te- saqué una cosa grande y una cosa chica de la latona. Uy, pobre abuelo. Pero le ayudé también a ponerle la celi. Ya. Hagamos una cosa. Pon primero la mesa. Cuchara, cuchillo, tenedor. Vaso. Siempre la mesa. Amas la mesa. Sí, Ay, amo la hagamos mesa. una excepción. Excepción. A ver. Excepción. Dile a la abuela que te cuente media hora de tablet y de ahí pones la mesa. Ok. Ya, está ahí abajo. Y ya, ahora sí, ciérrame la puerta que tengo clases y nos vemos en 1 hora. Adiós. Cierra la puerta. Ya, yo ya estoy de vuelta, chicos. ¿Están todos por aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y yo recién veo ahí el millón de preguntas que me han puesto en el chat. Lo que pasa es que yo no veo el chat porque tengo una compu súper chiquita y cuando me encierro no me traigo la pantalla grande. Entonces, sí, Tristerix, que es la que se ve así en las cejas andinas, sí es parantasia. Es lorantasia y es una parásita. Ya. Orobancaceae, sí. De hecho, a ver, antes tenían en una sola familia grande, ¿no es cierto?, que era Scrofulariaceae. Scrofulariaceae dividieron en Scrofulariaceae, Orobancaceae y Calceolariaceae, ¿ya? Y todo lo que es Orobancaceae son hemiparásitas, ¿ya? De ahí sí tienes razón, Ronald. Yasunia es la Horacia y esa no es la que estaba buscando, pero ya le escribí al Alvarito y ya le pregunté. Entonces me dice que la que hay en Yasuní, que es parásita, es una gentianácea súper chiquitita que se llama Boiria tenela. Ese es el ejemplo que les estaba buscando. Y de hecho yo tengo una foto en algún lado, pero ahorita sí no me acuerdo dónde puede estar. Ya, entonces, ajá, y las calciolareáceas, eso es lo que les dije hace ratito que no sabía, pero creo que sí, alguien sí te dio preguntando, David. No sabemos con exactitud a cuál es la planta la que parasitan. Podría ser las berberis si tú les has visto cerca, pero donde yo trabajo, arriba en el Antisana, más lo que hay, por ejemplo, hay pernetias, hay bacris, hay plántago, hay un montón que forman esto que se llama más bien tapetes antes que cojines, y la mayoría son arbustivas, que nosotros no logramos ver que son arbustivas porque solo vemos la parte de arriba, que es lo que forma justamente el tapete, y entonces las calceolarias, las barcias, lo que hacen es parasitarles a estas formas que son como más arbustivas. ¿Ya? Pris, y, Dime. las castillejas son orobancáceas, entonces esas también son parásitas. No estoy Son segura unas de como Castilleja. rojitas. Eso sí tendré que averiguarte porque eso sí no estoy segura. Ujú. Déjame, ahí puedo preguntar y te cuento, ¿ya? Ya, entonces,
como disciplina, la fisiología vegetal en general lo que hace es estudiar cuáles son las funciones, cuáles son los procesos que están asociados al metabolismo que tienen las plantas. Entonces, del metabolismo de las plantas, ¿no es cierto? Nosotros podemos distinguir unos cuantos procesos que son típicos y que son propios. El primero es justamente el tema de la captura de energía y de la asimilación, de la fijación del carbono que está presente en la atmósfera como CO2 y que éste pueda ser transformado, ¿no es cierto?, en materia orgánica. Otra parte súper importante del metabolismo de las plantas tiene que ver con la obtención de nutrientes y agua del medio y de cómo estos pueden llegar a los distintos órganos que tienen las plantas, justamente para garantizar lo siguiente, que es que la planta pueda crecer y pueda desarrollarse. Una parte súper importante de la fisiología vegetal tiene que ver con la respuesta que le van a dar las plantas a su medio ambiente. Entonces, es el metabolismo de la planta el que tiene que poder adaptarse, por ejemplo, a lugares donde hay exceso, por ejemplo, de sal, donde hay carencia de agua, puede ser carencia de agua en Está desierto. compartiendo la pantalla. No sé, pero puedo No, no asegurarme está de que sí. No, Pris, no se está compartiendo la pantalla. Ya, verán, yo soy bien despistada, entonces todas estas cosas de vez en cuando sí me tienen que hacer acuerdo porque sí, en condiciones normales soy medio volada. Ahí sí ven la presentación, sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, buenas. En condiciones normales yo ya soy bien despistada. En condiciones de pandemia no saben el basurero que se ha vuelto mi cerebro, entonces me tienen que hacer acuerdo de estas cosas. Ya. Entonces, dentro de la fisiología vegetal también tenemos ramas importantes que se dedican justamente a, uy, ¿cómo le hago más chiquito? Que se dedican a entender, ¿no es cierto?, la relación que tienen las plantas con el ambiente. Vamos a poner por acá. ¿Ya? Y finalmente también hay una parte súper importante de la fisiología vegetal que trata de entender, ¿no es cierto?, cómo son los procesos reproductivos en los distintos tipos de plantas, porque las plantas pueden reproducirse de varias maneras. La primera, la clásica, la más sencilla que ustedes conocen, ¿no es cierto? Bueno, no más sencilla, pero la que se les viene a la mente justamente por la estructura que tienen la mayoría de las plantas es el proceso de producción de flores, fertilización, generación de semillas, pero en las plantas también ustedes pueden encontrar una gran variedad de procesos de reproducción que no necesariamente tienen que ver con la fecundación. Hay clonación, hay generación de individuos, ¿no es cierto?, mediante apomixis, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es estudiado por la fisiología vegetal, ¿ya? Y entonces esto hace que cuando ustedes hablan de fisiología vegetal podamos tener una gran cantidad de enfoques que están relacionados a las escalas en las que estamos estudiando estos fenómenos. Podemos estudiar, ¿no es cierto?, estos fenómenos en una escala espacial, pero también podemos estudiar estos fenómenos en una escala temporal. Entonces, cuando hablamos de fenómenos en una escala pequeña, ¿no es cierto?, hablamos de procesos sobre todo que tienen que ver con niveles moleculares, como por ejemplo la fotosíntesis, cómo son los procesos de intercambio de agua dentro de la planta, cómo se da la asimilación de nutrientes, de minerales. Y a mayor escala, ¿no es cierto?, vamos a ver dentro de la fisiología vegetal procesos que tienen que ver con interacción ya de las células que conforman la planta, ¿no es cierto?, pero a nivel orgánico, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de procesos asociados al desarrollo. También vamos a ver procesos que tienen que ver con la presencia o ausencia de estacionalidad en el ambiente en donde crecen las plantas, procesos de dormancia de la semilla, de cómo se va a controlar la reproducción cuando estemos hablando, por ejemplo, de las hormonas que están presentes en la planta. Entonces,
tenemos distintos enfoques que se pueden utilizar en la fisiología vegetal y todos ellos van a depender, ¿no es cierto?, de qué fenómeno exactamente estemos nosotros estudiando y no necesariamente son procesos que son completamente independientes el uno del otro, sino que por lo general, ¿no es cierto?, vamos a ver la interacción de todos estos fenómenos en distintas escalas temporales y espaciales. Entonces hay una gran cantidad de disciplinas que están asociadas a la fisiología vegetal. La fitoquímica es una de ellas. Por ejemplo, también vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con biología molecular y celular. Vamos a topar otra vez, como cuando ustedes estuvieron en Botánica 1, ¿no es cierto?, temas de morfología. Vamos a hablar de interacciones, vamos a hablar mucho de interacciones y no necesariamente solamente de interacciones de células distintas dentro de un mismo organismo, de una misma planta, pero también vamos a hablar de las interacciones que tiene esta planta con el medio en el que se desenvuelve. Entonces vamos a topar todo esto a lo largo del semestre. ¿Ya? ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos o por lo menos tengamos una noción, aunque sea súper vaga, de fisiología vegetal, aunque nos gusten los sapitos, aunque nos gusten los hongos, aunque nuestra vida después sea algo completamente alejado de las plantas? Y es porque en realidad, lo queramos o no, las plantas son una parte esencial de nuestra vida. Yo no sé si ustedes son o han oído hablar del famoso término de ceguera botánica, pero este es un fenómeno súper grande y súper difícil de manejar. Por lo general, nosotros tendemos a fijarnos siempre en organismos mucho más llamativos, mucho más vistosos. Los animales son mucho más carismáticos, ¿no es cierto? Bueno, para mí no, pero para la mayoría de la gente, para las personas normales a las que no les gustan las plantas, hay 1.000.000 de organismos más que son mucho más carismáticos y llamativos que una planta y tendemos a no verles. Por eso decimos ceguera botánica. ¿Ya? Es algo incluso que nosotros hacemos no a un nivel consciente. Tendemos a ignorar a las plantas en un paisaje. Ustedes se van al páramo y por ahí se cruza el lobito de páramo, se cruza el zorro. Si ustedes se van, qué sé yo, a Guayabamba, se les cruza por ahí un, ¿cómo se llama?, un quilico. Ustedes se fijan en todo menos en las plantas que están alrededor, ¿no es cierto? Pero las plantas, para empezar, generan la mayor cantidad de oxígeno que todos los seres vivos respiramos, ¿ya? Las plantas también se encargan de sintetizar la mayor cantidad de energía química que nosotros consumimos porque se encargan de fijar el CO2 del ambiente y transformarlo, ¿no es cierto?, en materia orgánica que es directamente consumida por los animales, es consumida por nosotros, los seres humanos, pero también es utilizada como combustible, ¿no es cierto? Porque una vez que la materia orgánica se muere, regresa, ¿no es cierto?, a la tierra, puede directamente, por ejemplo, ser utilizada como leña, pero la mayoría de combustibles fósiles que nosotros utilizamos también provienen, ¿no es cierto?, de procesos que han ocurrido en una escala de tiempo súper, súper grande. Entonces, la mayoría de energía que nosotros consumimos es producto en mayor o menor escala de tiempo, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis. Y para nosotros los seres humanos, ¿no es cierto?, la fisiología vegetal es algo que es importante de entender porque la mayoría de compuestos que nosotros utilizamos día a día provienen de procesos metabólicos que ocurren dentro de una gran cantidad de plantas. Entonces, por ejemplo, la vainilla, que a la mayoría de nosotros que somos golosos nos encanta, ¿no es cierto?, en los helados, en los pasteles, es un químico producido por una orquídea, ¿no es cierto? La cafeína, sin la cual muchos de nosotros no funcionamos, ¿no es cierto?, está presente en una rubiácea, en el coffea arábica, en el café. Compuestos como la morfina han sido, ¿no es cierto?, obtenidos a partir de extractos que provienen, ¿no es cierto?, de ciertas plantas. Pasa esto con muchas vitaminas, con una gran cantidad de compuestos. Entonces, en realidad, las plantas a nosotros los humanos nos proveen de la mayoría de
cosas que nosotros necesitamos, nos proveen de alimentos, ¿no es cierto? Porque algunos de nosotros, por ejemplo, somos estrictamente, nos alimentamos estrictamente de plantas, ¿no es cierto? Podemos ser vegetarianos, veganos, ¿no es cierto? Pero también los animales los que optamos por otro tipo de alimentación consumimos, también son grandes consumidores de plantas, ¿no es cierto? O sea, las vaquitas comen plantas, ¿cómo se llaman estos animales? Siempre me olvido. Las ovejas, todo lo que es ganado, ¿no es cierto? Se va a alimentar de granos, de pastos, ¿no es cierto? Y entonces se completa toda esta cadena trófica, ya desde el punto de vista ya de materiales que los seres humanos consumimos, ¿no es cierto? La gran cantidad de medicinas que una gran cantidad de medicinas que nosotros consumimos proviene de plantas. Hay más de 17.800 especies de plantas que han sido identificadas como medicinales. Como ustedes ven, hay más plantas que sirven para curarnos que la cantidad de plantas que sirven para comer. De las especies de plantas que se conocen, solo 5.500 por ahí son comestibles, pero 17.000, o sea, casi 18.000 especies o tienen usos medicinales. De ahí hay una gran cantidad de plantas, más de 11.000 especies que sirven básicamente como materia prima para, por ejemplo, producir textiles, para producir perfumes, tintes, adhesivos, fibras, papel, para producir una gran cantidad de cosas que nosotros utilizamos en el día a día sin tener idea que provienen, ¿no es cierto?, de las plantas, ¿ya? Una gran cantidad de plantas nos provee de energía. Tradicionalmente, ¿no es cierto?, el carbón es materia orgánica fosilizada, pero como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, ahora se está trabajando mucho en el tema de biocombustibles, ¿no es cierto? Y estos utilizan en muchos casos como materia prima las plantas, ¿ya? Hay algunos otros usos que no son tan conocidos de las plantas, que no son tan tradicionales. Hay más de 2.000 especies que se utilizan como venenos. Hay plantas que tienen usos que se conocen como usos medioambientales, porque lo que nos hacen es proveernos, por ejemplo, de cercas vivas, de sombra. Yo me imagino que a estas alturas ustedes ya han oído hablar también de los famosos servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, por ejemplo, todas las plantitas que conforman el ecosistema del páramo, a nosotros nos proveen de un servicio ecosistémico súper grande, que es justamente el agua que llega a muchas de las ciudades de la región andina, ya, porque el páramo actúa como una esponjita que almacena el agua, y esta agua poco a poco se va liberando a los ríos, que son, ¿no es cierto?, la mayor fuente de agua que utilizan ciudades como Quito, como Bogotá, como La Paz. O sea, en la región andina es un uso súper importante que muchas veces nosotros no evidenciamos o no reconocemos tan fácilmente, ¿ya? Y de hecho, la población humana, ¿no es cierto?, que ha crecido de una manera impresionante en los últimos años. Se proyecta que más o menos de aquí en 3, 4 años vamos a llegar a sobrepasar los 7.8 billones de seres humanos. Tenemos una gran necesidad de alimento, de vestimenta, de vivienda, y esto genera un montón de presión en los ecosistemas, y no solamente en los animales, pero también en las plantas que están conformando estos ecosistemas. Yo me imagino que muchos de ustedes ya pasaron o están pasando por las ecologías, ¿no es cierto? Han cogido algunas optativas en donde les han hablado sobre la presión, ¿no es cierto?, que generan los seres humanos, genera un cambio en la cobertura vegetal. Nosotros talamos bosques, drenamos humedales para justamente convertirlos en tierras agrícolas, para hacer nuevas ciudades, para
obtener cultivos, ¿no es cierto? Y además, nosotros también con todas nuestras necesidades, con todos nuestros hábitos, eliminamos muchos desechos hacia los ríos, hacia los océanos, hacia la atmósfera en general, y entonces estamos cambiando, estamos alterando muchos de los ciclos, ¿no es cierto? Y de los nutrientes, de los compuestos, ¿no es cierto?, que son necesarios para la vida en la tierra, y también alteramos cosas como el balance hídrico. Entonces, la presión humana sobre el ambiente es algo que es súper fuerte y que va generando tanta presión sobre los seres vivos que, por ejemplo, está empezando a alterar la fisiología de algunos organismos. ¿Ya? Entonces, solo para ponerles algunos ejemplos para tratar de clarificar esto que les acabo de mencionar y por qué es importante estudiar la fisiología de las plantas. Me imagino que ustedes han oído hablar, ¿no es cierto?, de el famoso cambio climático. El cambio climático son cambios, ¿no es cierto?, una serie de cambios que se van a generar en el ambiente que no necesariamente son los mismos en todos los ecosistemas, en todas las regiones, ¿ya? Entonces, se proyecta que en algunas regiones del mundo va a haber, ¿no es cierto?, eventos extremos de lluvia, pero sobre todo va a haber eventos extremos de sequías, ¿no es cierto? Entonces, estas sequías futuras van a llegar a alterar, por ejemplo, los cultivos, van a alterar la manera en cómo la gente, los ciclos en los que la gente está acostumbrada, por ejemplo, a sembrar algunos de los productos que nos dan de comer, sirven de materia. Entonces, estudiar justamente cómo funcionan las plantas, cómo se desarrollan las plantas, nos puede ayudar a nosotros a justamente combatir posibles hambrunas a futuro, porque podemos desarrollar plantas que sean un poquito más tolerantes a la sequía o a cualquier otro tipo de estrés que se puede generar. También, estudiando la fisiología vegetal, podemos tratar de encontrar variedades o producir variedades de plantas que tengan una menor demanda de agua, que tengan una menor demanda de nutrientes y por lo tanto de fertilizantes que regresen al agua, ¿no es cierto? Podemos obtener plantas que sean un poquito más resistentes a patógenos y que entonces eviten que nosotros tengamos que fumigar más constantemente y que estos químicos otra vez regresen al agua, ¿no es cierto? O podemos incluso producir cultivos con una calidad nutricional mucho mayor. Yo no sé si ustedes han oído hablar de lo que se llama el arroz dorado. ¿Han oído hablar de esa variedad de arroz? Sí, profe. Es justamente una variedad de arroz, ¿no es cierto?, que se ha producido y que está enriquecida, que tiene algunos nutrientes que son escasos justamente en las zonas en donde se está sembrando este tipo de arroz, para justamente un poco ayudar a suplir las deficiencias nutricionales que tiene la población en estas zonas. ¿Ya? Yo les he puesto aquí lo que se proyecta, ¿no es cierto?, en cuanto a aumento de temperaturas de aquí hasta el año 50 en todo lo que son zonas agrícolas en el mundo. Y de lo que se puede ver en este mapita, ¿no es cierto?, la temperatura en las zonas agrícolas va a llegar a aumentar en promedio hasta en las zonas más rojas en unos 5 grados centígrados. Ese aumento en temperatura, por ejemplo, sobre los cultivos genera una presión adicional, un estrés hídrico tan grande que se proyecta que por cada grado de incremento en temperatura, el rendimiento de los cultivos baja de un 3 a un 5%. Entonces los cultivos se vuelven cada vez menos eficientes por los efectos del cambio climático. Entonces, en ese sentido, generar plantas que sean un poquito más resistentes a la sequía puede resultar muy beneficioso y a la vez evitar, ¿no es cierto?, que nosotros, por ejemplo, en lugar de más bien movernos a estos lugares donde no va a haber tanta sequía como la Amazonía, podamos seguir utilizando las zonas que ya han sido transformadas
pero utilizando especies que hayan sido mejoradas justamente para combatir el estrés hídrico. El estrés hídrico lo que hace, como ustedes ven en esta fotito, es que las plantas crezcan menos, ¿no es cierto? Se reduce la tasa fotosintética y por ende se produce menos materia. Cuando hay ya una sequía extrema para los cultivos, eso básicamente es letal, pero justamente gracias a la fisiología vegetal se ha visto que, por ejemplo, manipulando un solo gen, esto genera una tolerancia a la sequía en algunas especies de plantas que nosotros cultivamos. Entonces, ustedes tienen aquí en la parte de abajo la variedad silvestre y en la parte de arriba tenemos la variedad que ha sido modificada genéticamente para cambiar, ¿no es cierto?, este gen que produce resistencia a la sequía. Y como se puede ver, ¿no es cierto?, en condiciones normales de irrigación no hay mucha diferencia entre la planta silvestre y la planta que ha sido genéticamente modificada, pero a medida que se va induciendo niveles de sequía, la planta que ha sido modificada, ¿no es cierto?, no ha llegado a perder tanto su rendimiento, tiene unas pocas hojitas amarillas, mientras que la variedad silvestre ha perdido completamente, ¿no es cierto?, su capacidad fotosintética y las plantas van perdiendo, ¿no es cierto?, turgencia, se va presentando marchitez y ya no pueden, a pesar de ser rehidratadas al cabo de unos días, ya no pueden recuperarse. En ese caso, ya esta sequía prolongada de 20 días para esta planta silvestre fue letal completamente, pero la variedad que fue modificada sí recupera su nivel normal, ¿no es cierto?, después de 20 días de sequía y luego de un proceso de rehidratación. Entonces es importante entender cómo funcionan los intercambios hídricos dentro de la planta, saber qué genes están detrás de todos los procesos asociados, ¿no es cierto?, al balance hídrico de la planta para justamente identificar cuáles son aquellos que podrían ayudarnos a generar estas variedades un poquito más resistentes. Otra cosa que nos puede ayudar justamente es, por ejemplo, identificar genes que estén asociados a la producción de raíces, ¿ya? Entonces, aquí en este experimento lo que han hecho justamente es identificar el gen que permite desarrollar sistemas de raíces mucho más desarrollados, mucho más fuertes, más ramificados, ¿no es cierto? Y entonces se ha visto que modificando estos genes se pueden generar variantes que son tolerantes a la sequía, pero en este caso la tolerancia a la sequía se da porque lo que se modifica estructuralmente al cambiar estos genes es la manera o la estructura, ¿no es cierto?, del sistema radicular. Entonces es un sistema radicular mucho más fuerte, más ramificado, que permite entonces que las plantas puedan, como quien dice, explorar mejor el suelo para obtener más agua, más recursos, ¿ya? También estudiando la fisiología vegetal hemos logrado identificar y a la vez sintetizar muchos productos que nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, en el día a día como medicina o en algunos casos como estimulantes, como drogas. Del sauce, que pues, es un género bastante grande, ¿no es cierto? En la corteza del sauce se produce el ácido acetil salicílico, que es justamente el compuesto que está a la base de, es el compuesto, ¿no es cierto?, que le da la funcionalidad a la aspirina, que es un medicamento que todos nosotros hemos tomado. En el caso de esta plantita Digitalis purpurea, en las flores se ha extraído, se ha identificado la digitalina, que es una de las medicinas que se utiliza mucho, ¿no es cierto?, en todos los remedios que se usan para tratar desórdenes cardíacos. En Taxus brevifolia, que es una gimnosperma, ¿no es cierto?, se han identificado un compuesto que se conoce como taxol, que ahorita está siendo probado, por ejemplo, para tratar algunos tipos, no todos, pero algunos tipos de cáncer, y parece que tienen, ¿no es cierto?, una cierta efectividad. Y sin ir más lejos, del café y del té, ¿no es cierto?, nosotros extraemos o obtenemos, ¿no es cierto?, la cafeína, que básicamente funciona como un estimulante.
¿Para qué más podemos tratar de utilizar nosotros la fisiología vegetal? Esto es un cuadrito, ¿no es cierto?, que nos muestra la distribución de la malaria en el mundo. Y como pueden ver ustedes, las zonas que están entre los trópicos, ¿no es cierto?, las zonas intertropicales son aquellas en donde más incidencia de malaria tenemos en la Tierra. Y lo que tradicionalmente se ha utilizado, ¿no es cierto?, para combatir la malaria es la corteza de esta plantita, de la cinchona, de ahí se extrae la quinina, que tiene la habilidad de matar, ¿no es cierto?, al parásito, al plasmodium, pero se ha visto que muchas de las especies de plasmodium están desarrollando resistencia ya a este medicamento, a la quinina, y entonces es necesario que encontremos nuevos compuestos que sirvan para justamente eliminar a este parásito. Y una de esos compuestos proviene de una planta. La artemisina es un extracto que se obtiene de Artemisia annua, que es una planta. Se está empezando a probar recién de manera mucho más masiva porque es una planta que de hecho ya se conocía por los herboristas chinos desde hace muchísimos años, pero ahora la extracción ya se hace de una manera mucho más industrial y ya se ha logrado purificar e identificar al compuesto como para poder sintetizarlo de manera artificial. ¿Ya? También mediante la fisiología vegetal lo que se está tratando de conseguir es mediante el mapeo génico, ¿no es cierto?, de la planta, identificar cuál es el gen que se encarga de producir la artemisina y entonces producir variantes de la planta que puedan generar mayor cantidad de el compuesto para así justamente optimizar su producción, ¿ya? Otro de los usos súper importantes de las plantas, ¿no es cierto?, es justamente la provisión de materiales para el ser humano. Cuando hablamos de materiales, hablamos y pensamos principalmente, ¿no es cierto?, en madera. Y la madera es algo que proviene, ¿no es cierto?, o está compuesto por eh, la lignina que está presente en las paredes de las células vegetales, ¿no es cierto? Entonces, en las paredes de las células de las especies de plantas en donde hay leño, ¿no es cierto? Es porque hay, aparte de la pared primaria, ¿no es cierto?, una pared secundaria que es más rígida, que es la que contiene la lignina, y la lignina es la que al final, ¿no es cierto?, visualmente se convierte en la madera que todos nosotros utilizamos. Entonces, mediante el estudio de estas plantas, mediante la fisiología vegetal, estamos tratando de producir plantas con maderas mucho más resistentes, mucho menos susceptibles, por ejemplo, a parásitos o que tengan que ser tratadas, ¿no es cierto?, con menor inversión de recursos. En las especies como el algodón, que son las que nos suministran fibras, o de las que nosotros también, por ejemplo, obtenemos a veces papel para telas, mediante la fisiología vegetal estamos tratando de generar especies que sean un poquito más resistentes a las pestes o que produzcan, por ejemplo, inflorescencias con una mayor cantidad, ¿no es cierto?, de fibras para la obtención de algodón. Entonces, como ustedes pueden ver, la fisiología vegetal nos está sirviendo para muchas cosas. Es un campo que todavía tiene muchas cosas por explorarse. Estamos ahorita, ¿no es cierto?, por ejemplo, tratando de obtener nuevas variedades de, en el caso de las especies que generan papel, ¿no es cierto?, como por ejemplo el álamo. Se está tratando de entender un poco cómo funciona el proceso de producción justamente de las fibras que dan origen al papel para que se abaraten costos, que haya que purificar menos, por ejemplo, las fibras que se obtienen o que se pueda obtener de manera mucho más eficiente la fibra. Les había mencionado que las plantas se utilizan mucho combustible, ¿no es cierto? Y aquí podemos hablar por horas, si es que logramos conseguir que tal vez Javier Carvajal nos hable algún ratito, de
qué plantas nomás se pueden utilizar para justamente la obtención de biocombustibles. ¿Ya? Estamos trabajando al momento con azúcares, con almidón, para justamente, y con celulosa, para justamente, mediante un proceso de fermentación, obtener etanol que sirve ya directamente como combustible que podemos utilizar de las plantas. ¿Ya? También hay algunas especies, como esta de acá es una brasicácea, que siempre olvido cómo se llama, pero el nombre común es cánola, pero estamos utilizando muchas de estas plantas para justamente ya obtener biodiesel y no tener que depender tanto del petróleo, de los combustibles fósiles, ¿no es cierto? O de la quema directa de las plantas para la obtención de energía. Entonces, con eso espero haberles dado una idea así como que general y súper grande de lo importantes que son las plantas y de lo importante que puede llegar a ser la fisiología. Dime. Me parece que esa que dijiste, brasicácea, parece que es el género colza. Colza, la última, esta. Ajá. Sí, yo nunca me acuerdo cómo se llama. Es la que normalmente le dicen cánola, pero no estoy muy Género colza. segura del nombre. Ajá. Sé el nombre en danés, es horrible. Le dicen haps. Hasta ahí llego. Pero sí. ¿Tienen alguna duda, alguna otra pregunta que quisieran aclarar? O si no, con esto ya el día de hoy les dejo un poco tranquilos, pero sí les voy a dejar con una tareita, ¿ya? En el aula virtual les voy a poner el enlace para que vean un video que se llama The Secret Life of Plants, ¿ya? Tienen toda la semana para ver el video y les voy a poner un cuestionario asociado al video, ¿ya? Entonces, les voy a subir el video en el aula virtual. Si es que no lo logro, les voy a poner un enlace a mi Dropbox para que lo vean desde ahí. No puedo colgar el video en YouTube porque como esta es una serie de la BBC que se llama The Secret Life of Plants, por temas de copyright, no puedo subirle al YouTube, ¿ya? Por eso les doy una semana de tiempo así medio larga para que le vean al video cuando puedan, ¿ya? Y les voy a poner unas preguntitas asociadas al video, ¿ya? Ya, profe. Bueno, profe. Listo. Creo que he hablado rapidísimo porque ya terminé. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos seguir conversando de las plantas. Déjenme revisar el chat a ver qué más me han puesto aquí. Ajá, venenos, la cicuta, es verdad. Sí. La sangre de Drago, ¿estás segura que es del Croton Lechleri? Sí, 100% seguro. sí, 100% seguro. Ya revisé, sí, de Forbiace, sí estoy seguro. Ya, chévere. Listo, chicos. Si es que no tienen más preguntas, creo que hoy nos desocupamos un poquito más antes. Eso les iba a explicar. Esta semana no tenemos todavía laboratorios. Los laboratorios empezamos la próxima semana. ¿Ya? Profe, y de lo que hay que dar el tema para ese proyecto de... Para el proyecto laboratorio. personal, sí. Si ya tienes ahorita... No, le iba a preguntar que hasta cuándo era creo que iba a confirmar la fecha de hasta cuándo era de dar el tema. Ustedes pueden darme el tema desde ahorita si es que ya quieren y si es que ya saben. Si no, tienen todavía un poquito más de tiempo para pensar y me pueden ir avisando. No es problema. Luis, una pregunta. Dime. Con respecto a este proyecto que usted me dice,
se puede dejar con el mismo grupo de las presentaciones, ¿verdad? Sí, solo que ustedes acuérdense que son 4, ¿no? Entonces, no sé qué tan fácil les resulte reunirse, no sé qué tan fácil les resulte, o por ejemplo, diseñar algo que puedan hacer cada quien en su casa, pero que el rato de unir se vea bien. Ya. Profe, y también dijo que iba a subir la presentación. Creo que Sí. estaban igual unas ideas para que le suba, porque creo que no está, o no sé. No, todavía no les subo las fechas, terminé de ponerles hoy día, entonces hoy día les termino de colgar todo en el aula virtual. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Gracias, Ya. profe. Gracias, profe. Bueno, chicos. Entonces con ustedes nos vemos el lunes. Priscila, ¿me puedes poner en lista, por favor? Sí, ya te puse. Ya, muchas gracias. Profe, Ya. profe, y la última, la siguiente Dime. semana nos conectamos todos el miércoles, ¿verdad? La siguiente semana para el laboratorio, sí. Se Ya todos el conectan miércoles. todos el miércoles. Ya. Buenísimo. Ya pues, chicos. Gracias, profe. Gracias, Listo, que les vaya Hasta bien. luego, profe. Luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Chao, Pris. Bueno, adiós. Chao.